Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces con la introducción. Como lo he estado comentando, esta introducción nos va a ayudar a introducirnos al pensamiento del apóstol Pablo para poder facilitar el tema de Romanos. Y la razón es que Romanos, como lo comentamos, es una carta muy sistemática, lleva bastante doctrina, sobre todo centrados en los temas de la salvación, que es donde nos estamos concentrando. Entonces vamos a seguirlo comentando. Nos va a llevar unas 2 sesiones más acerca de la introducción del pensamiento del apóstol Pablo para irse familiarizando, ¿no? Aquí en panorama general, con el pensamiento del apóstol Pablo, sus raíces de pensamiento, tenemos ahí en esta gráfica, pues básicamente las cartas del apóstol Pablo, las que escribió. Algunas de sus cartas las tiene concentradas en temas como el regreso de Jesús, la segunda venida, como primera y segunda Tesalonicenses. Otras de sus cartas enfatizan mucho el tema del Evangelio, como Romanos, que es lo que vamos a estudiar. Gálatas y las cartas a los Corintios también tocan mucho el tema de los Evangelios. Las cartas que se les llaman las cartas desde la prisión, que es Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón, y luego las cartas pastorales, es decir, son temas básicamente de instrucción hacia Timoteo y Tito de cómo dirigir, por supuesto, su ministerio, ¿no? Ahí tenemos una imagen de un mapa general de más o menos de lo que es el Imperio Romano. No marca los límites, pero marca algunas ciudades importantes de donde escribió el apóstol Pablo a todas sus cartas. Pueden notar que ninguna la escribe desde Jerusalén, sino más bien de Antioquía, que actualmente es Siria, de Éfeso, que es actualmente Turquía, de ahí escribe Corintios. Desde Macedonia escribe Segunda de Corintios, Primera de Timoteo y la carta de Tito. Macedonia, lo que es actualmente, vamos a decir, Kosovo, Montenegro, Grecia, el parte norte de Grecia. Desde ese lugar es donde Pablo está ubicándose principalmente. Y también desde la ciudad de Corinto, que es donde escribe Romanos y las 2 cartas a los tesalonicenses, ¿no? Pero desde Roma algo interesante es que hay 6 cartas que escribe desde la ciudad de Roma, que es Efesios, Colosenses, Filipenses, Hebreos y Segunda de Timoteo, ¿no? Entonces ahí tenemos un panorama general rápidamente para tener una idea de la distribución desde qué lugares él escribe sus cartas, ¿no? Pero vamos a entrar principalmente al pensamiento del apóstol Pablo. Quiero además una palabra de aclaración. Lo que vamos a estar estudiando de Pablo en esta sesión y las próximas 2 sesiones de la introducción son ideas importantes de cómo ve el apóstol Pablo los temas principales de la salvación. Me interesa mucho que ustedes tengan una comprensión de ciertos términos que él va a utilizar en la carta de Romanos. No se preocupen si no los pueden recordar, si no entienden la totalidad, lo vamos a repetir. Esto análisis que vamos a hacer del pensamiento del apóstol Pablo, lo vamos a ir viendo durante la carta, lo vamos a repetir y cuando llegue el momento lo voy a volver a aclarar. Así es que la idea es que cuando lleguemos a la carta y estemos estudiando el lenguaje que él está utilizando al leer la carta, pues no sea algo totalmente nuevo, que es la primera vez que lo escuchan. Por esa razón lo estoy haciendo, le estoy dedicando 2, 3 sesiones más al pensamiento del apóstol Pablo para poder tener una familiaridad con las ideas y no que sea la primera vez y pueda generar confusión, sino que sea más fácil el entendimiento. Así es que vamos a empezar, va a haber lectura, vamos a leer muchos pasajes. He querido transmitir el texto directo de los comentarios para evitar que se me escape alguna idea importante. Entonces, vamos a ver las raíces del pensamiento del apóstol Pablo. Como individuo es el portador de 2 nacionalidades, como lo hemos comentado, la judía por herencia de su madre y la romana por parte de su padre, que es de ahí donde obtiene su ciudadanía, ¿no? Son 2 nacionalidades que le permitan ingresar a las sinagogas como judío y exponer el evangelio y a la vez relacionarse con la cultura por medio de las costumbres y idiomas. Eso, particularidad de Pablo, lo hace muy especial de ser
judío, 100% judío, fariseo, que le permite entrar muy bien con sus derechos a la sinagoga, que eran los lugares donde entraba primeramente para llevar el evangelio y al mismo tiempo estar vinculado con la cultura grecorromana, ¿no? De los paganos, algo que a los demás apóstoles les parecía limitado porque no tenían contacto, venían de la tierra en Israel y no tenían tanto contacto con los gentiles. ¿Por qué? Porque la ley lo prohibía. Pero el apóstol Pablo vivía en una sociedad con una cultura grecorromana y al mismo tiempo familiarmente educado como un judío fariseo de fariseos. Y eso le da, por supuesto, un plus y una libertad y un entendimiento del mundo que le rodea, ¿no? Por eso es importante comprender la manera en que él describe las cosas. Así es que ser judío de parte de madre le permite educarse bajo la ley judía con todo lo que representa, ¿no? Le facilita relacionarse con el Antiguo Testamento, todos los pasajes y las enseñanzas que Jesús dejaba en los evangelios. Él iba armando las enseñanzas de Jesús basadas en el Antiguo Testamento. Por eso vemos en la carta a los Romanos que hay muchas referencias al Antiguo Testamento que el apóstol Pablo va a usar para explicar sus ideas. La autoridad con que escribe las normas que deja para la iglesia nos muestra una persona de carácter muy definido y organizado, aunque la forma de citar los textos no se ajustan a la forma de citarlos como los citamos hoy en día, ¿no? Entonces, Pablo lo hace de memoria en muchos de los casos y en otros usa una alegoría, como en Gálatas, tomando el pasaje del Antiguo Testamento. Es decir, cuando hace referencia a los pasajes del Antiguo Testamento, no los cita de memoria, sino que hace referencia. No es como el caso nuestro, aunque, por supuesto, los fariseos memorizaban muchísimos pasajes allí de la Escritura, ¿no? El lenguaje de sus cartas muestra más la cultura urbana en vista de que hace referencia, es decir, en todas sus cartas, y lo vamos a ver también en Romanos, usa mucho el lenguaje deportivo, los Juegos Olímpicos, que eran muy comunes. El atleta, como vimos en los pasajes anteriores, el mensaje que yo les compartí, usa mucho alegorías sobre el edificar, construir, el comercio de los esclavos, toca el tema de los esclavos, el deber del trabajo y las actividades propias de la ciudad. Así es que él siempre que hace alguna metáfora, alguna referencia, usa su cultura en la cual él creció, diferencia de Pedro u otros apóstoles que crecieron más en el campo como pescadores o cosas así, ¿no? Entonces él, todas sus alegorías, sus referencias para tratar de explicar algo, siempre usa estos temas de la vida cultural urbana, ¿no? De la vida diaria en las ciudades, ¿no? Hay temas que vamos a nosotros a explicar ahorita, que vamos a compartir. Hay 8 temas para entender el apóstol Pablo. Es decir, 8 temas generales para tener una idea de cómo piensa él y lo vamos a estudiar ahorita al menos. Un análisis muy general, por supuesto. No vamos a profundizar mucho, pero tener alguna idea. Uno de esos temas es el Evangelio, que lo vamos a ver en Romanos. El tema del ser humano vamos a analizarlo, ahí vamos a profundizar un poquito también. El tema del pecado, que lo cita mucho el apóstol Pablo ahí en Romanos. El tema de la muerte y la resurrección, que son básicos. El tema de los beneficios de la salvación, los vamos a entender en qué consiste la salvación y vamos a ver cuáles son sus beneficios, qué involucra todo este tema de la salvación. La vida nueva en Cristo, es decir, el nuevo nacimiento, la vida en la iglesia, es decir, la novia, pongo ahí entre paréntesis la novia para referirnos al cuerpo místico de Cristo, no tanto a una institución, la vida dentro de la institución de la iglesia, no. Me refiero y nos vamos a referir, y se refiere el apóstol Pablo a la iglesia como el cuerpo de Cristo, como la novia vestida de blanco para las bodas del Cordero, ¿no? Y por supuesto los tiempos futuros son temas que él tocará también ahí en Romanos. En sus cartas lo cita mucho, en Romanos hay poca información, pero se centra más en 3 temas principales en Romanos, que son el ser humano, el pecado y los beneficios de la salvación. Eso abunda mucho en la carta de Romanos, por eso me he dado a la tarea de poder explicarlos desde ahora para cuando lleguemos estemos familiarizados. En cuanto al ser humano,
El apóstol Pablo lo explica de una composición en su idea de cómo está dividido o cómo está compuesto el ser humano, ¿no? Y él habla de que una de sus partes es el espíritu, es decir, lo que es vida o muerte. Entonces, en la Biblia habla de que somos parte espíritu y también estamos formados por el alma y por el cuerpo, pero en cuanto al espíritu es lo que nos da vida realmente en ese sentido, es lo que nos distingue del resto de la creación, de los animales, es lo que Dios sopló desde el inicio de la creación cuando formó al hombre, sopló sobre él su espíritu, que es la palabra hebrea ruach o neuma en griego, es decir, que es el soplo de vida. O es decir, nosotros antes de conocer a Cristo estábamos muertos espiritualmente por causa del pecado. Y cuando llegamos al nuevo nacimiento, una relación con Dios, estamos vivos, es decir, nos ha dado vida. Entonces es parte de lo que el apóstol Pablo va a tocar en esos temas. Habla del alma como la parte de nuestra conciencia, nuestra mente y nuestras emociones. Ahí están ubicadas todas nuestras emociones en la parte del alma. Decimos que alguien es muy almático cuando toma decisiones basadas en sus sentimientos solamente o en sus emociones. Eh, la parte del ánima, que es la parte latina, cuando dice alma es ánima, de ahí vienen los dibujos animados o las famosas caricaturas. Es decir, son dibujos que les dan movimiento. El alma es la parte que nos da vida, pero es una vida terrenal. A diferencia del espíritu, es la parte espiritual que ha sido muerta por causa del pecado, ¿no? Pero Cristo vino a darnos una vida espiritual, o sea, es decir, el nuevo nacimiento. Y la parte del cuerpo, que es la carne, el corazón como el centro de todo este sistema de operaciones, lo vamos a explicar un poquito más adelante, solamente quiero que se vayan familiarizando. El apóstol Pablo ve al cuerpo como espíritu, alma y cuerpo. Así está dividido, es lo que contiene, es una tricotomía, aunque algunos comentaristas hablan de que el cuerpo es solamente alma y cuerpo, solamente. El ser humano está dividido en alma y cuerpo, una dicotomía. Pero la Biblia habla de tres, que es lo que nos hace diferentes a los animales. Los animales tienen cuerpo y tienen alma. Su alma no es eterna, pero al ser humano Dios lo dotó de un espíritu. En este caso, el espíritu está muerto por causa del pecado y ha sido vivificado por causa de la salvación. Y lo vamos a ver también más adelante. El pecado vino a hacer daño, por supuesto, a todas estas partes, al espíritu, al alma y al cuerpo. Hubo toda una afectación por causa del pecado, pero el apóstol Pablo usa en Romanos diferentes palabras para describir el pecado. Hay diferentes términos, no es una sola. El griego es mucho, muy amplio y profundo para describir palabras, no solamente desde el punto de vista filosófico, sino más profundo. Como lo he comentado en español, el énfasis es otro, no describe las profundidades tan fácil. Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra amor en español, solamente usamos una sola, ¿no? Pero amamos a nuestros padres, amamos a nuestra esposa, a nuestros hijos. Inclusive amamos a los amigos y amamos a Dios, pero usamos una sola palabra. Pero en el griego no, hay diferentes palabras para esa actividad, como el filios, que es el amor de la amistad, de los hijos, el amor ágape, que es el amor de la relación con Dios, el eros, el amor eros es lo que hay de intimidad entre la pareja, ¿no? Así sucede con las palabras en pecado. El pecado es un todo de diferentes aspectos, de diferentes palabras que nos dan un significado complementario cada una de ellos. El apóstol Pablo usa palabras para poder, los vamos a ver ahí en Romanos, cuando llegue el momento, cuando usa la palabra injusticia, está hablando de pecado. Es decir, el tema de la injusticia, la ilegalidad, eso también significa pecado, la infidelidad, ni se diga, la impiedad, por supuesto, el no tener misericordia hacia otros, la sensualidad, es un pecado cuando la vida se dirige solamente por las cuestiones emocionales o sentimentales, es decir, lo que dicen darle rienda suelta a las pasiones, pues a eso se refiere con sensualidad, el deseo cuando es prioridad en nuestra vida y solamente querer, querer y querer y desear cosas sin importar si son morales o inmorales, si tienen sentido o no tienen sentido, eso no importa. Entonces,
cometemos pecado cuando nos guiamos por todos esos deseos descontrolados, ¿no? La maldad, cuando actuamos en maldad, también el apóstol Pablo lo describe como pecado. La transgresión, es decir, quebrantar un principio de Dios, también lo toma como pecado. Entonces esas palabras van apareciendo. La perversidad, es decir, una maldad intencionada con el deseo de destruir algo, ¿no? Entonces ahí van a aparecer esas palabras en Romanos. Él lo describe como pecado y hay, como les digo, muchas palabras que tienen que ver con eso. Entonces entra el pecado y trae la destrucción. Todas estas palabras que estamos viendo, que vamos a ver en Romanos, tienen una afectación en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. El pecado tras, deforma tanto el espíritu, lo mata, lo lleva a la muerte espiritual, al alma la va destruyendo, la conciencia, a la mente la va contaminando y al cuerpo, que la carne trae toda una destrucción, ¿no? El tema final es la muerte, no solamente espiritual, pero también la muerte física y eterna. Es decir, es resultado de todas estas cosas del pecado que él describe en Romanos. Podríamos sacar una lista mucho más larga, pero esas son las más importantes y luego él lo va a tomar a más detalle cuando lleguemos al capítulo 1, ¿no? Pero bueno, habla el apóstol Pablo de la salvación y empieza a hablar de diferentes aspectos de la salvación. Regularmente nosotros cuando decimos que Cristo ha venido a salvarnos, pensamos solamente en el perdón y ahora sí a la vida eterna. Ya. Pero ¿qué aspectos involucra el tema de la salvación? Para nosotros tener una mayor comprensión de lo que es la salvación, necesitamos entender las partes que también involucran, así como hay partes en el ser humano, así como hay diferentes palabras para pecado, el tema de la salvación involucra también diferentes aspectos que cuando nosotros los comprendemos, tomamos una mayor conciencia de la magnitud de lo que Cristo hizo en la cruz. Y por supuesto, eso nos lleva a una mayor gratitud, alabanza y adoración al Señor por lo que ha hecho con nosotros. Entonces, esos términos van a aparecer en el libro de Romanos y los vamos a volver a platicar cuando llegue el momento, pero vamos a familiarizarnos con ellos, ¿no? El tema de la gracia es obviamente un aspecto importante de la salvación, lo pone como un regalo inmerecido. Es decir, la salvación es un asunto de gracia, algo que nosotros no merecemos, que no nos hemos ganado y que el ser humano no puede en ningún momento participar de esa gracia a menos que sea aceptado por nosotros, por fe, por lo que Cristo hizo en la cruz. Es decir, nosotros no podemos aportarle nada a la gracia. La salvación es totalmente por gracia y es un regalo de parte de Dios inmerecido. Es decir, la misericordia es no darnos el castigo que merecemos y la gracia es darnos un regalo que no merecemos. En este sentido, la salvación es por gracia y así lo va a describir en el libro de Romanos y hablar con mucho más detalle, ¿no? La elección, el tema de la elección forma parte también de la salvación, es decir, al momento en que nosotros somos perdonados, rescatados por ese regalo de la gracia, entonces nos elige con un propósito. Y vamos a entender el tema de la elección, es decir, una vez que ya salvo, ¿qué sucede con nosotros? Bueno, pues ha habido una elección y vamos a ser dirigidos a algo, a un llamado. Eso es lo que vamos a ver también. El tema de la justificación es sumamente importante entenderlo, que forma parte de la salvación. Como lo hemos comentado, nosotros no tenemos nada para aportar a la salvación, absolutamente nada. Todo es un regalo de gracia, pero seguimos siendo pecadores y hay una naturaleza de pecado dentro de nosotros. Esa no ha desaparecido porque ahí está el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora en esta nueva vida? Bueno, Jesús nos ha declarado como si fuéramos justos. La justificación es necesaria para presentarnos ante el Padre, es decir, ¿cómo va a justificar la salvación a alguien que no la merece? A alguien que es pecador. ¿Cómo rescatas a alguien que no merece ser rescatado? Bueno, el acto de declararlo justo por algo que alguien hizo por él, no por nosotros. Es decir, ser declarado justo delante de un juicio, por eso usa las palabras justificación y juicio. Unas 2 sesiones más les voy a dar una lista de tareas de lo que hay que hacer en los primeros capítulos, de subrayar algunas palabras y entre esas va a ser juicio, juez, justificación, justificado. Entonces, justificado es estar delante de Dios no por unos méritos míos,
sino por los méritos de Cristo. Cristo es el que ha abierto un camino para estar delante del Padre, pero yo no me puedo presentar delante del Padre por mis méritos. Entonces, ¿cómo me presento? Bueno, ha sido justificado precisamente por la sangre de Cristo, no por mis méritos. Y esa justificación tiene como objeto la santificación, es decir, dirigirlo hacia otro aspecto que vamos a ver también más adelante. Y la reconciliación, es decir, el pecado nos ha generado una enemistad con Dios, no hay posible de tener comunicación con Él de ninguna manera, pero en la salvación vamos a encontrar la reconciliación, es decir, de poder habilitar una vez más la relación con Él. Podemos practicar una religión, la que quieran, pero eso no significa que hayamos restablecido la relación con el Padre, ¿no? Entonces, Cristo, a través de la muerte en la cruz, ha permitido que podamos mantener un vínculo con el Padre, de ser rehabilitados, si lo queremos ver de esa manera, reconciliados. Y el tema de la redención también, que vamos a hablar también con detalle, es decir, rescatar algo que estaba secuestrado. De esa manera. La redención significa, habla de la esclavitud, nosotros estar sujetos al pecado, esclavos del pecado por la naturaleza, que no tenemos opción y no hay manera de escaparse de la naturaleza de pecado. Entonces Cristo en la redención, en la salvación, utiliza ese aspecto de rescatar, es decir, redimir algo que se había perdido, redimir algo que estaba secuestrado, pagar un rescate, que paga con su vida, con su sangre el rescate, para recuperarlo una vez más y mantenerlo libre. Hablar de redención es mantenerlo libre de ese secuestro que Satanás nos armó a través del pecado, que secuestró nuestra naturaleza y que sigue siendo una naturaleza de pecado, pero que Dios le va a dar un tratamiento al momento definitivo de qué hacer con esta carne de pecado, ¿no? Lo va a ver en Romanos, vamos a ver también ese detalle. Y como hablamos ahorita de la santificación. La santificación es el medio de comunicación, es el ambiente, el entorno, como para el pez en el acuario se mueve en el entorno del agua, sin el agua no puede haber vida. Bueno, la santificación es el medio en el cual llega a mantenerse esa comunicación. Y tiene que ver con ser apartado, es decir, Dios es santo tres veces y nosotros hemos sido santificados por lo que Él hizo, no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo, ¿no? Y eso nos permite mantener una relación clara con Dios. La Biblia dice que sin santidad, pues nadie podrá ver a Dios, ¿no? O sea, no hay manera de vivir la salvación y al mismo tiempo no estar apartados, que es lo que literalmente significa la salvación. Ahí tenemos un panorama general de estas tres palabras que los vamos a ver ahorita con un poquito más de detalle. Y que son muchas palabras, y yo lo entiendo, no se preocupen, solamente vamos familiarizándonos con los temas. Esa es la intención de todo esto que estamos viendo. Entonces, perdón, me faltaba la glorificación, el último de los puntos, que es el objeto final de la salvación. Es decir, el propósito definitivo de la salvación es la glorificación. Y cuando se refiere a glorificación, se refiere a este cuerpo que muere, que está en una naturaleza de pecado, al morir se pierde, ya se le dio trato definitivo, pero hay una resurrección de la carne. Es decir, resucita el cuerpo de una manera física, pero ya no está sujeto a la esclavitud del pecado, ya no está sujeto a esa naturaleza de pecado, y eso se llama resurrección para vida eterna. Y esa es la glorificación. Y glorificación quiere decir en el sentido de una exaltación, pero eso se logra totalmente por la fe en Cristo Jesús. Entonces, el objeto final de lo que Cristo hizo en la cruz es la glorificación, que se llama salvación con todos estos cinco términos, siete términos que estamos usando, que los vamos a ver a Romanos y los vamos a armar. Todo esto se va a armar como un rompecabezas que lo vamos a entender. Antes de iniciar Romanos, vamos a acomodar todas estas piececitas en una gráfica gigantesca y ahí vamos a ver cómo afecta una cosa con otra y la vamos a entender, y así vamos a tener ese concepto general de todos estos términos antes de entrar a Romanos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver aquí un pequeño esquemita, que ese esquema se va a ir volviendo más complejo conforme vayamos avanzando en la introducción. Y el pequeño esquema tiene que ver con el ser humano, con sus tres partes que ya hablamos, espiritual, alma y cuerpo. Y bueno, de repente aparece el tema del pecado y nos lleva a la muerte espiritual y física. Esa es una caída, la caída del hombre
El pecado con todos, yo estoy usando las palabras que aparecen en Romanos, pero obviamente es mucho más amplio el tema del pecado y eso ocasiona que vayamos a una muerte espiritual y afecta a nuestro espíritu como muerte espiritual. Si todos estamos muertos delante de Dios espiritualmente, todos, sin excepción. Lo que hace Cristo en la cruz es vivificarnos a través de lo que Él hace en la cruz, y entonces vivifica nuestro espíritu para poder responder a través de la fe en arrepentimiento y refugiarnos en la gracia. Entonces, toda esta muerte espiritual afecta a nuestro espíritu, afecta a nuestra, perdón, nuestra alma, la va ensuciando, la va contaminando y afecta a nuestro cuerpo, por supuesto, con el deterioro natural de las enfermedades y que culmina esta afectación en la muerte física. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces? Bueno, que Jesús viene a traer el Evangelio, la buena noticia, diciendo, no se va a quedar así el asunto. El Evangelio viene enraizado desde el Génesis, después de la caída que ocasionó todos estos daños al ser humano, haber afectado el espíritu, lo mató al espíritu del hombre y el alma queda totalmente distorsionada, queda contaminada y el cuerpo pues está, por supuesto, marcado para muerte, es decir, tienen los días contados físicamente, pero esta noticia viene desde el Génesis, donde Dios le promete que va a mandar un Salvador para recuperarlo, ¿no? Entonces, este Salvador es el Mesías y viene con el Evangelio, por eso se llama buena noticia. A eso ha venido Jesús, lo vimos en el curso anterior, he venido a traer vida eterna, ¿no? Es decir, el arrepentimiento de pecados, al que crea le serán perdonados y tendrá vida eterna, y el que no crea, pues llevará a la muerte eterna, ¿no? Entonces es el Evangelio que tiene como intención provocar en el individuo una aplicación de la fe para poder que los recursos de lo que Cristo hizo en la cruz tomen efecto de recuperación, de rescate, de santificación, de justificación, de perdón, de todo lo que significa los beneficios de la salvación. Es decir, el Evangelio produce y tiene ese poder, dice el apóstol Pablo, lo va a decir en el capítulo 1, tiene el poder para que el que cree se le aplica la gracia, se le aplica la elección, la justificación, la reconciliación con Dios, la redención, la santificación y la glorificación. Todos esos beneficios y están encerrados en el Evangelio y son poderosos para una transformación de recuperar el espíritu muerto, llevarlo a vida, vida eterna, y de recuperar el alma y santificar el alma y recuperar el cuerpo y prometerle la resurrección de la carne, ¿no? Eso viene a través de la salvación y por supuesto le da una vida nueva en Cristo, es el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo ubica al individuo dentro de la iglesia, y cuando digo iglesia a partir de ahora no estoy hablando de ninguna institución, estoy hablando del cuerpo de Cristo, la novia que ha sido preparada, como dice Apocalipsis, y a la novia se le ha permitido vestirse de lino fino. Es decir, la novia rescatada que ha sido limpiada, que ha sido justificada, reconciliada, que ha sido santificada y ahora lleva a la parte gloriosa que es la boda del Cordero, que es la iglesia, el conjunto de todos los que se refugiaron en la gracia de Cristo a través del Evangelio, aplicándole la fe, ¿no? Y todo eso apunta, por supuesto, a las cosas futuras, que es la resurrección, de lo que hablamos, el vestirse totalmente de la justicia de Cristo, ¿no? He revestido con justicia de Cristo, dice ahí. Dice el apóstol Pablo que debemos de revestirnos, es decir, con un hombre nuevo, una mujer nueva, un vestido nuevo en todos los sentidos. Bueno, ahí tenemos una gráfica de todo este esquema de la salvación, que es el que va a tratar en el libro de Romanos y lo vamos a tratar al detallito cuando llegue el momento. Por lo pronto seguimos con los comentarios generales de todos estos temas, ¿no? Les voy a mandar esta gráfica al grupo, esta como imagen para que ustedes la tengan, ¿no? Y bueno, vamos a los comentarios de los 8 temas, ¿no? El apóstol Pablo presenta el Evangelio como una buena nueva, como una buena noticia, y que indica que es la única noticia para el hombre. No hay otra novedad, no hay una buena noticia más que el Evangelio. Y su presentación personal se da en Cristo. Cuando el apóstol Pablo dice de mi Evangelio, está hablando de la manera en que el Evangelio le afecta a él en forma de persona. Es decir, no es un mensaje más de cualquier grupo religioso, sino cuando dice mi evangelio, que así lo dirían romanos, está hablando precisamente
de algo que le ha afectado a su persona el Evangelio, es decir, ha tratado una transformación y dice que esa afectación le ha llegado inclusive a tener las marcas del Evangelio, el sufrimiento que llevó, ¿no? Así es que dice que aquellos que se atreven a anunciar un evangelio distinto que no lleve las marcas de la salvación, pues el apóstol Pablo dice en Gálatas, dice anatema sea, es decir, maldito sea por llevar un evangelio corrupto, ¿no? Entonces, en todos los escritos del evangelio es de Jesucristo mismo. Siempre el apóstol Pablo cuando habla del Evangelio no está hablando de un mensaje solamente anunciado, sino habla de la persona de Jesús. Y ese Evangelio es la persona de Jesús. No es un texto en sí, es la persona misma de Jesús la que él está anunciando y la cual él está enseñando. Así es que el contenido de todo el mensaje es la persona de Jesucristo, no un texto en sí, que aunque hay escritos que lo reflejan, pero él anuncia y va llevando que el Evangelio, la buena noticia, es la persona de Jesús. En todas sus cartas, Pablo se habla a sí mismo como un servidor del Evangelio, es decir, él está puesto como un siervo del Evangelio. La palabra que usa ahí es doulos, una palabra griega que significa esclavo del Evangelio, un esclavo voluntario, ¿no? Y dice que el Evangelio tiene necesidad en todas las iglesias de fundamentar su fe, es decir, la fe debe estar fundada totalmente en el Evangelio para protegerse de las herejías que ya había en el primer siglo. Acuérdense que estaban las comunidades separadas unas de otras, no hay comunicación tan fácil como la tenemos ahora. No hay ni siquiera facilidad para imprimir las cartas, tienen que ser copiadas, tiene que ser fiel el que está copiando, haciendo las copias de las cartas de Pablo, de los evangelios. Entonces los errores se estaban multiplicando y no había mucha supervisión porque eran pocos los líderes. Entonces el apóstol Pablo quiere escribir algo para ayudar a que no se levanten las herejías, que se levantarían, por supuesto, pero finalmente fueron derrotadas. Así es que él se ve a sí mismo con gran necesidad de proclamar el mensaje del Evangelio en las comunidades judías, en las sinagogas, donde era el primer lugar donde llegaba a una ciudad. Llegaba a una ciudad y primero llegaba a la sinagoga con sus correligionarios y exponer el Evangelio. Y luego después de ahí se iba a otros grupos culturales, a los gentiles, ¿no? Jamás lo vemos que cambie de opinión en la expresión de no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de salvación, lo dicen Romanos, y lo vamos a estudiar cuando llegue el momento. Antes, más bien, lo vemos sufriendo azotes, encarcelamiento, persecución, todo por causa de servir, ser servidor del Evangelio. Y cuando dice Evangelio, no se nos olvide la persona de Jesús. Jesús es el Evangelio, no es un texto que él va a llevar positivo hacia alguien. Dice, no, es la persona de Jesús la que estoy llevando. Así es que para el apóstol Pablo el Evangelio es Cristo, es el que debe ser predicado, el que debe ser proclamado, anunciado y enseñado. Todos estos verbos que siempre son utilizados en sus cartas para mostrar la urgencia del mensaje que el mundo necesita. Es que Pablo presenta este anuncio del Evangelio por medio de la palabra hablada y escrita, apoyada en las escrituras del Antiguo Testamento, en la versión griega de los setentas y en los escritos que estaban en hebreo en el mundo judío. Ahí se apoya con estos escritos para poder anunciar a todos que ese Evangelio, la persona de Jesús, estaba siendo profetizado desde la antigüedad, que había suficientes textos para comprobarlo. Y lo vamos a notar en Romanos. Romanos hace muchas referencias al Antiguo Testamento y los vamos a estudiar. El tema de la muerte y resurrección, el apóstol Pablo lo tiene muy claro. Dice que debe ser tratado este tema desde la cruz. Desde ahí empieza el tema de muerte y resurrección. Parte desde la pasión de Cristo hasta su muerte, dejando la resurrección como el preludio y confianza y seguridad para todo el creyente. Habla de la resurrección como la garantía de que lo que nos espera en la vida futura, porque Cristo resucitó, es que nosotros vamos a resucitar con Él, ¿no? Así es que la muerte de Cristo como sacrificio llega a redimir al hombre de su pecado y la resurrección es parte de una garantía, porque Cristo resucitó, entonces nosotros tenemos que tener esperanza de que vamos a resucitar. El apóstol no ve a Dios como aplacando su propia ira a través de su Hijo en la cruz. Es decir, no es algo como que él ve
que se le va a pasar ahí el coraje porque todos se le voltearon y le dieron la espalda, sino lo ve como un sacrificio donde está vinculado el amor en una forma completa, ¿no? Donde muestra su amor en la cruz y la victoria sobre el mal en la cruz. Y eso da seguridad a través de la resurrección de Cristo, como lo hemos comentado, para que cada uno de los seguidores de Jesús comprenda que el costo de la salvación tuvo que llevar en la cruz y eso nos debe dar la seguridad de la misma salvación. Por eso parte de ahí desde la cruz, ¿no? Así que la resurrección de Cristo se atribuye al Padre por ser este el autor de la gracia en plan de la salvación. Pablo sitúa la resurrección de Cristo en un nivel nuevo para con los creyentes, pues la gloria recibida del Padre y su poder crean una nueva vida a sus seguidores, ¿no? Habla del antiguo Adán, donde entró todo el pecado y la muerte, y se refiere al Adán del Génesis, el Adán desobediente, y ahora es reemplazado por un nuevo Adán, que es Cristo, es decir, uno obediente, y que a través de ese Adán se está creando una nueva generación que ha obtenido la vida y tendrá la resurrección a través de este nuevo Adán que fue obediente hasta la cruz y que puso su propio cuerpo para destruir el pecado, ¿no? Y llevar al hombre a una reconciliación con Dios. Y Pablo lo expresa así, que dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Así que todo aquel que pone la fe en Cristo comienza a ser una nueva creación de Dios y está llamado a caminar de tal manera que la resurrección de Cristo sea una vida constante. Así es que la resurrección de Cristo es la que nos da la esperanza y nos anima ahora esta nueva vida que tenemos ya de redimidos, de rescatados, de justificados, de santificados, de salvados, de perdonados en esta nueva vida que culmina, por supuesto, en esa esperanza, la resurrección. Así es como lo ve el apóstol Pablo. El ser humano. Sé que me estoy yendo un poquito rápido porque es bastante y no lo vamos a ver todo, pero nos vamos a concentrar en unos temas y después lo vamos a repetir. Vamos a ver cómo ve el ser humano el apóstol Pablo. En el Antiguo Testamento el hombre aparece como una unidad, es decir, un todo, en donde está la mente, el corazón, las manos, los pies. A la persona se le ve como un ser integral. Así es que el ser humano es una persona integral con todas estas partes, ¿no? Y este pensamiento Pablo lo tiene porque viene del judaísmo, aunque usa palabras como cuerpo, alma y espíritu y mente, no está dividiendo al hombre en partes donde cada uno tiene cierta importancia, sino para hablar de la persona como un ser completo. Cuando el apóstol Pablo hace la división del cuerpo en espíritu y alma y cuerpo y mente y corazón, y todo esto que va a hablar, no es para darle importancia a cada uno de estas partes, sino para poder explicar que todo está conectado y todo funciona. Es decir, cuando pecamos, pecamos y todo participa. Y cuando hemos sido salvos, Cristo muere en la cruz, muere en Cristo para poder recuperar el todo de estas partes en ese sentido, ¿no? Así es que él lo divide en cuerpo, el alma, el espíritu que ya hablamos, la carne, forma parte del cuerpo, esta carne de naturaleza de pecado, el corazón, la mente y la conciencia. Todo esto va a ser rescatado. Todo esto ha caído y ha sido tergiversado y ha sido deteriorado y ha sido empañado por el pecado, pero Cristo muere en la cruz y recupera todas estas partes a un nivel que tenía originalmente antes de la caída. Así que todo esto participa para bien o participa para mal, como lo va a explicar más adelante, ¿no? Vamos a ver el cuerpo. Él usa la palabra soma, una palabra griega ah, que tiene que ver con el cuerpo. De ahí viene la palabra psicosomático, es decir, cuando alguien está enfermo físicamente, pero tiene su origen en la parte de su mente. Son enfermedades psicosomáticas, no son reales 100%, aunque tiene efectos reales en su cuerpo. Y ahí usa la palabra soma. Entonces Pablo identifica al cuerpo con la palabra griega soma, que hace referencia a la persona, es decir, a ese organismo donde está, donde es uno solo, pero tiene muchos miembros, muchas partecitas, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son uno solo, y eso se llama cuerpo, ¿no?
Este sentido de cuerpo lo indica en la figura de la persona, del ser humano, ¿no? Pablo habla de la glorificación de Dios en el cuerpo, es decir, que nosotros debemos de glorificar a Dios con el todo de nuestras partes, de lo que está hablando, ¿no? De magnificar el cuerpo de Cristo, de consagrar el cuerpo en sacrificio vivo, lo dirían Romanos, y hablaremos de eso cuando lleguemos, y dándole el valor que merece el cuerpo. Es decir, en la vida cristiana el cuerpo forma parte de la alabanza a Dios y forma parte de la gloria a Dios, del todo. Pero no se queda solamente hablando del cuerpo en ese sentido, sino que también usa la palabra cuerpo para pecado. Es decir, en Romanos 6 va a hablar donde todo el cuerpo va a participar, es decir, en el pecado, es afectado por el pecado. Así como nos invita a que usamos todo nuestro cuerpo para alabanza y gloria de su nombre como sacrificio vivo, pues así dice que una vez que pecamos, todo el cuerpo ha sido afectado, es decir, la parte física, ¿no? Perdón, me fui en este. Entonces, la iglesia es para Pablo el cuerpo de Cristo, en el sentido místico. De manera que no se puede hablar del cuerpo en un solo sentido, ya que Pablo usa la palabra para hacer distintas referencias en casos particulares, y también lo vamos a ver en ese momento, ¿no? El alma, el psique, la palabra griega, psique es la parte que nos mantiene emocionales, en ese sentido, donde están los sentimientos, las emociones. Lo usa para significar la vida, es decir, que está vivo físicamente, como los animales tienen un alma también, o sea, tienen sus sentimientos, están vivos y eso es lo que nos da vivo. Acuérdense que el alma, la raíz, estar animados, estar vivos, que genera principalmente la parte física corporal, ¿no? Ahí es donde está la totalidad de la vida consciente, de lo que estamos conscientes, donde entran las emociones y los sentimientos. Es el yo, el todo, el yo abarca, es la sede personal de los sentimientos, los deseos y nuestras inclinaciones. Ahí está el yo, ahí estamos nosotros en la parte del alma, ¿no? Y esta palabra no es empleada solo para designar una parte del cuerpo, sino al hombre en forma total bajo un aspecto determinado de manifestaciones vitales. Es decir, el hombre es cuerpo, es alma y es espíritu. Entonces ahí va a tocar el tema, vamos a tocar el tema del alma, de lo que sucede el pecado y cómo trabaja el alma y cómo trabaja también la salvación en el alma, con nuestros sentimientos y nuestras emociones y las inclinaciones, qué hace con los deseos, qué hace con todo eso una vez que somos salvos. Entonces el apóstol Pablo dice que el alma llega a ser contaminada y esclavizada, ¿no? A voluntad. Romanos 7:22, cuando llegue el momento, identifica al hombre interior, es decir, ahí ese hombre interior es el que le llama alma, a ese ser interior como el auténtico, lo que verdaderamente somos, la parte del alma donde no podemos falsificar el verdadero yo. Ese verdadero yo y ese hombre interior es el que tiene que ser salvado, ¿no? Es el hombre es un ser corporal, racional, emocional. O sea, ahí está el pensamiento, la mente, la parte moral, por supuesto, todo eso entra ahí, que es el que tiene que ser salvado, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y luego toca la parte del espíritu, el neuma, la parte griega, neumático, de ahí viene la parte neumático, el aire que llevan los neumáticos. Básicamente la raíz tiene que ver con viento y aliento, es decir, un soplo de vida. En el hebreo es ruach, cuando Dios sopló sobre Adán y le dio vida, es decir, le había dado el cuerpo y le dio el alma, pero después le dio de su espíritu. Lo hizo distinto a los animales cuando sopla aliento de vida, una vida espiritual que le permite tener una relación con Dios. Que esa es la parte que la primera vez que cuando el pecado entra, lo primero que destruye es la relación con Dios. El espíritu está muerto delante de Dios. No hay manera de comunicarnos con Él ni hacer nada. Estamos muertos para Dios, estamos muertos por causa del pecado, ¿no? Entonces, ese aliento de vida es el primero que se destruye, ¿no? Y llega, y tiene un significado vital, es decir, la parte del sentido del ser. No solamente, no somos animales, somos seres creados
con alma, con cuerpo y con un espíritu que tiene un propósito y un objetivo desde el Génesis que se perdió, se murió desde que entró el pecado, ¿no? Entonces ahí el término habla principalmente del deterioro, lo que causó el pecado y cómo, qué va a pasar con la salvación, qué hace con el espíritu del hombre. Lo que, el primer paso donde entra esa vivificación. Así es que para Pablo puede tener esta palabra algunas o funciones, significados distintos. Significa el alma, la parte espiritual que continúa al más allá, es decir, después de la muerte, el alma continúa, pero continúa el espíritu también, ¿no? Después de la muerte resucitado. Pero también en algunas ocasiones en Romanos 8 va a tocar el término de espíritu y ahí le da un sentido de temperamento personal, es decir, la personalidad de del individuo, el modo de ser. Cuando decimos que a alguien no me gusta el espíritu de esa persona, es algo que decimos no nos gusta, o tiene un espíritu muy dócil, o tiene un espíritu muy abierto. Siempre usamos esa palabra porque el apóstol Pablo también la usa para describir ese temperamento y habla de la personalidad del individuo. Ahí lo va a usar de esa manera, ¿no? Así es que el espíritu mira el interior de la persona. Pablo no piensa en un principio elevado, más bien en el yo, el interior. El espíritu es el yo consciente, el sabedor. Es decir, una vez que nosotros vamos tomando conciencia y conocimiento de la palabra de Dios, en ese sentido el espíritu va haciéndose mucho más amplio y nos lleva a tener una mayor comprensión de la relación con Dios. Nos hace conscientes de las cosas, proporciona el conocimiento para comprenderlas mejor. Es decir, por eso hablamos de un conocimiento espiritual. Cuando leemos las escrituras, si lo leemos solamente a nivel del alma, vamos a tener un conocimiento mental de los elementos, pero no tendremos un conocimiento espiritual, es decir, un nivel profundo de lo que produce vida. Por eso lo estamos leyendo un pasaje de la escritura y podemos hasta memorizarlo al nivel del alma y podemos sentir agradable y muy bonito y hasta muy positivo y podemos inclusive usarlo como pensamiento positivo, pero hablar del espíritu que ha sido enriquecido y nutrido por la palabra de Dios lo lleva a un nivel profundo, más allá de un pensamiento positivo, sino a una madurez a donde apunta la relación. Nutrir nuestro espíritu con la palabra de Dios nos lleva a una relación mucho más personal, por supuesto, ¿no? A una relación madura y consciente de lo que somos y de lo que nos rodea en todos los sentidos, ¿no? La carne es el tema también que aparece ahí en Romanos. Sarx se usa esa palabra y es, en ese sentido es un término para referirse al cuerpo físico, pero en el sentido del pecado. Es el pensamiento de Pablo, especialmente todas las partes del cuerpo constituyen la totalidad conocida como carne. Es decir, el cuerpo es el todo, pero aquí la carne es la parte de o son las partes de lo que estamos formados y que denomina por el pecado a tal grado que está en la carne, es decir, donde se deposita la naturaleza de nuestro pecado, es decir, en todas las partes de, de- vamos a decir que es el instrumento del pecado, si lo queremos de esta manera, ¿no? El cuerpo es el instrumento del pecado, el que usa el pecado para poder ejecutarlo y por supuesto una vez ejecutado pues lleva a sacudir, a contaminar el alma, a ensuciarla y a matar el espíritu, pero el cuerpo es el instrumento finalmente, ¿no? Entonces el apóstol Pablo le da estos significados que denomina pecado carnal a tal grado donde esté, por supuesto, funcionando la carne, que es donde la carne tiene que ser rescatada finalmente, ¿no? Ahí es donde radica la naturaleza de nuestro pecado que no podemos cambiar. Tenemos una tendencia al pecado que no podemos cambiar y está depositada en nuestra carne. La palabra sarx. Así es que dice que nada bueno puede salir de ahí. La Biblia dice que la naturaleza del hombre, tanto física como espiritual, en un principio eran buenas. Sin embargo, ambas fueron afectadas negativamente por el pecado. El resultado final del pecado es una naturaleza que a menudo
se denomina carne, como lo acabo de comentar en las Escrituras. Algo que en las Escrituras aparece Pablo diciendo que la carne se opone a Dios y busca una gratificación pecaminosa. El apóstol Pablo dice que la carne, nuestro cuerpo, por naturaleza no busca a Dios, sino que más bien se opone a lo que es Dios y que la carne siempre va a buscar egoístamente su propia gratificación. Es decir, primero va a pensar en él, en su necesidad, en sus deseos, en lo que forma la carne. Ahí es donde, cuando Santiago, el apóstol Santiago habla en la carta donde dice que somos seducidos de nuestra propia concupiscencia. Es decir, el diablo no nos puede obligar a pecar, pero nos puede seducir y entonces usa de nuestra carne para poder llevarnos, arrastrarnos hacia afuera, llevarnos a un lugar de debilidad y entonces ahí nos atrapa con su red y terminamos ejecutando el pecado. Pero lo que hace el diablo, el enemigo, es apelar a nuestra propia carne, a lo que somos por dentro, a lo que ya tenemos dentro. Por eso dice el apóstol Pablo que la carne en ese sentido está opuesto a Dios. ¿Por qué? Porque es una naturaleza de pecado. Ya lo traemos ahí, la tendencia al mal lo traemos por naturaleza y siempre va a buscar su propia gratificación pecaminosa. Santiago mismo dice, ¿de dónde vienen las guerras? Cuando él describe todos los conflictos nacionales, internacionales o de vecinos o familiares, dice, si no es, viene de nuestra propia concupiscencia, de nuestras propias pasiones y deseos. Ahí apunta también hacia la carne, ¿no? El corazón también, el apóstol Pablo usa la palabra cardia, de ahí viene cardíaco, taquicardia, de esa palabra griega, y es el corazón. Básicamente lo pone como el centro de la persona, es donde domina la personalidad. Ahí está el centro de operaciones donde confluyen todas estas palabras que hemos estado hablando ahí. Se usa para describir a ese hombre interior, pero más bien tomado como un todo. El todo del todo de lo que acabamos de hablar se junta ahí en el corazón, ¿no? Ahí están sus capacidades, ahí es donde está la voluntad. Y vamos a entender lo que no se refiere al corazón físico, pero en aquel tiempo pensaban que ahí radicaba todo, porque cuando el hombre se ponía nervioso, pues el corazón brincaba, o cuando se relajaba, estaba tranquilo, o cosas así. Pensaban que estaba vinculado precisamente a todo esto. Pero así lo entendemos en la carta de Romanos, del corazón, cuando hay un corazón de maldad. Entonces dice que ahí radica todo lo que hablamos inclusive es dominado, el corazón domina a la carne, lo sujeta, ahí están las voluntades, ahí están las decisiones, ahí es donde está el intelecto, y ya es el yo que quiere, ahí está en el corazón, el que hace los planes lo ve sujeto del deseo y de la concupiscencia. Es decir, esa naturaleza que hablamos de pecado, el corazón queda sujeto a esa naturaleza. Ahí es donde está el centro de operación, es el que decide finalmente dónde está la voluntad de lo que hace o de lo que no hace, de hacer el bien o hacemos el mal. Entonces Jesús dijo en una ocasión, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del mana la vida. Es decir, dedicamos años a cuidar lo más importante, a atesorar cosas muy valiosas. Dijo, pues dedícale tiempo a atesorar lo que produce vida. Dice, porque tal es su corazón, así es él. Es decir, dijo Jesús, lo que él tiene atesorado en su interior, así es la persona. Y el sistema de valores y prioridades, de acuerdo a lo que tenga su corazón, eso es lo que va a cuidar y es lo que va a guardar. Entonces, tanto Jesús como Pablo entendían que el corazón es radica lo que somos. Entonces, ese corazón tiene que ser rescatado, tiene que ser salvado y tiene que ser sujetado ahora al Espíritu de Dios, a una vida espiritual distinta, porque ahí es donde se toman las decisiones, ahí donde está la voluntad cuando hemos sido esclavizados por el pecado. Ese corazón tiene que ser rescatado, ¿no? Tiene que ser santificado. Por eso habla de la santificación del corazón, porque una vez que santificas el corazón, está santificando el todo de la persona, ¿no? De todas estas partes que estamos hablando, ¿no? Dice Pablo que es el que planea, el que se vuelve tanto para el bien como para el mal. Ahí es donde radica todo, ¿no?
y lo muestra como un ser integral. El corazón domina el esfuerzo del querer, es decir, el yo quiero viene del corazón y lo domina o no quiero, así como la agitación de los sentimientos internos, la oposición a lo exterior, es decir, yo soy así, ese es mi corazón y me resisto a un cambio, me resisto hacia lo de afuera. Entonces tiene que ver con el corazón. Lo estoy explicando como lo ve el apóstol Pablo y como lo explica en Romanos. Por eso lo tenemos que ver así como el corazón, el centro de toda esa riqueza, ¿no? Es el yo auténtico, es, eh, es distinto a lo que se aparenta, lo que realmente somos. Entonces el apóstol Pablo dice que el corazón es donde está la realidad del yo, de lo que realmente soy y que es diferente a una apariencia que damos, a una imagen, más en nuestro tiempo, que la imagen tiene muchísimo poder y le dedicamos mucho tiempo a la imagen, le invertimos mucho dinero a la imagen. Dice el apóstol Pablo que el corazón es donde está lo que realmente somos. Así es que el corazón lo relaciona con el querer, con el deseo de mostrar la voluntad, a la diversidad de la persona que lleva el deseo, a la concupiscencia, a las tendencias ocultas. Por eso no es indivisible. Es el punto central de la vida espiritual. La alegría, el dolor, el amor, juntamente con todos esos deseos, ¿no? La mente, vamos terminando para no alargar mucho. La mente tiene un significado bastante amplio. Bueno, estoy pensando que tal vez lo vamos a dejar. Bueno, vamos a terminar. Tiene una referencia al yo interior como sujeto de la voluntad. El sentido de este caso se pone sobre la acción, no sobre el pensamiento abstracto. Por ejemplo, cuando Pablo habla de servir a la ley de Dios con la mente, lo va a decir en Romanos 7, nos exhorta a una renovación de la mente, es decir, para que el creyente sepa cuál es la voluntad de Dios y buena, agradable y perfecta. Entonces, el apóstol Pablo empieza a hablar de la mente como el lugar donde, a ver, está sujeta inclusive al corazón y a la voluntad del corazón, y dice la necesidad y urgencia de que la mente debe de renovarse nuestra manera de pensar. A veces queremos cambiar, dice el apóstol Pablo, que no hay manera de cambiar a menos que cambie nuestra manera de pensar. No es posible cambiar. Podemos cambiar porque nos conviene, es decir, transmitir una imagen de una apariencia de cambio cuando el corazón sigue siendo el mismo. Pero cuando el apóstol Pablo habla de la mente, dice que es necesario que desde ahí se haga un detonador de cambio. Por eso habla de la transformación y de una renovación de nuestro entendimiento, de cómo entendemos las cosas. En muchas ocasiones la mente termina cediendo porque con la mente quiere hacer una cosa y termina haciendo las cosas con el corazón. Es decir, entiende que está mal lo que se está haciendo, entiende que hay que cambiar, entiende que no conviene, pero el que termina dominando es lo que hay en el corazón, lo que hemos sembrado ahí. Si hemos, como dicen ahí, alimentado al perro negro, lo más probable es que salga negro todo. Si hemos alimentado en el corazón al perro blanco, pues es natural que salga todo blanco y la mente queda sujeta, aunque entienda que no conviene, aunque entienda que haya que cambiar, termina siendo esclavizada, ¿no? Entonces el apóstol Pablo habla de la urgencia de poder empezar a cambiar nuestra manera de pensar para que los cambios sean reales y auténticos y generen desde la profundidad del corazón. Así es que la mente es la intención de las cosas, es la orientación de la voluntad y del pensamiento que diseña un plan de acción. Romanos 7:23 habla de esa mente que toma un sentido del verdadero yo. Es decir, que la mente debe estar conectada con el corazón, que lo que pensamos y creemos debe de convertirse en un valor que aterriza en el corazón y que de ahí es donde sale lo bueno y lo malo. Dijo Jesús en una ocasión, dijo, no es lo que sale del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que entra, lo que va en su corazón. El apóstol Pablo dice que la mente tiene que renovarse para poder alimentar al corazón con cosas buenas, para poder que salga el hombre y la mujer nueva. Es decir, la transformación viene desde el origen, desde el corazón. Así es que ese hombre interior tiene que encontrar ese sentido a través de un nuevo pensamiento, ¿no?
Entonces ese yo entiende y escucha que la voluntad de Dios es algo que está sujeto al querer, que va tras lo bueno, pero que sale frustrado cuando desobedece. Es decir, por un lado queremos hacerle bien y terminamos con el corazón haciendo el mal. El apóstol Pablo también tocaría ese tema diciendo que él quiere hacer una cosa y termina con la otra, ¿no? Vamos aquí rápidamente terminando. La conciencia, que también es afectada por el pecado, dice que comparte el sentido de saber del hombre, es decir, lo que es bueno y lo que es malo. Este saber indica su propio comportamiento, es decir, qué es lo que debe de hacer, el saber del bien y el mal, la conducta que debe de seguir, igual que los demás casos que hemos estado estudiando. Hay tiene que ser alimentado y tiene que ser purificada esa mente. Y Pablo presenta variaciones en la palabra para ayudarnos a entender la dimensión de la conciencia, ¿no? Por ejemplo, todos poseemos conciencia, donde hay la opción de mirar las cosas correctas o escapar de la conciencia, o perdón, de las cosas correctas y no escapar a la obediencia, ¿no? Entonces, la conciencia es donde está la posibilidad de ver todas las opciones que tenemos por delante, ¿no? Hacer las cosas de forma correcta, no correcta, nos da la aprobación de una buena conciencia. O tener una conciencia mala, es decir, que nos está acusando. Dice el apóstol Pablo que nosotros no podemos hacer nada que vaya contra nuestra conciencia. Es un hecho natural. Todo ser humano, la conciencia lo acusa o lo aplaude. Y lo vamos a ver en el primer capítulo de Romanos, ¿no? Cuando dice el apóstol Pablo que la conciencia los acusa o nos está acusando. Y por el otro lado, no hay manera de hacer las cosas en contra de la conciencia. Entonces, esa conciencia que no podemos hacer nada en contra de nuestra conciencia, tiene que ser santificada y tiene que ser ampliada para poder entender por qué razón no podemos hacer las cosas. Es decir, la conciencia tiene que ser finalmente santificada, ¿no? La conciencia es la suprema autoridad del individuo. Finalmente, hacemos lo que queremos por causa de nuestra conciencia. O dejamos de hacer las cosas por causa de la conciencia, porque no queremos que la conciencia nos esté acusando todo el tiempo. Es decir, ahí es donde radica la culpa. Actualmente hay métodos para poder erradicar la culpa y que la conciencia esté en paz. Pero los efectos del pecado ahí están. Es decir, podemos leer los libros de cualquier tipo de pensamiento positivo que nos ayuden a disolver la culpa y que nos ayuden a tranquilizar la conciencia. Pero los efectos espirituales del pecado, eso no se pueden borrar, a menos que sean llevados a refugiarse en la gracia y el perdón y arrepentimiento. Pero la conciencia es un elemento muy importante que el apóstol Pablo va a hablar en el primer capítulo, ¿no? Porque es la autoridad. Es decir, nosotros no podemos obligar a nadie que haga algo contra su conciencia. No se puede, porque si lo forzamos, lo lastimamos y lo herimos, ¿no? Y al final de cuentas lo destruimos. Así es que la libertad de conciencia que dice el apóstol Pablo debe de ejercerse en una relación de armonía con aquello que consideramos que es lo mejor para los demás y para nosotros mismos. Termino con esto, 1 Corintios 1, 3 al 5. Dice el apóstol Pablo, pues aunque andamos en la carne, es decir, en esta naturaleza de pecado que todavía vivimos en ella, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Jesucristo. Yo voy a terminar aquí, voy a pedir que cerremos nuestros ojos y que pongamos todo esto que acabamos de escuchar delante del Señor y que el Espíritu Santo nos ayude. Amado Padre, Señor, gracias Señor por todos estos relatos, estos comentarios. Te quiero pedir, Señor, que podamos tener una mayor conciencia de lo que estamos aprendiendo, de lo que somos, de cómo el pecado ha afectado nuestro espíritu, lo ha matado delante de Dios, cómo el pecado ha destruido nuestra alma, la ha contaminado, la ha ensuciado, que necesita ser purificada, y cómo afectó nuestro cuerpo, dejando un cuerpo de muerte. Señor, te damos gracias por la salvación, porque nos ha vivificado nuestro espíritu y ahora podemos tener relación con el Padre,
porque ha salvado nuestra alma de la condena eterna y porque nos ha dado la promesa de la resurrección de la carne, que no viviremos eternamente con esta naturaleza de pecado. Gracias, Señor, te pido que poco a poco podamos ir comprendiendo y entendiendo estos términos y que nos permitas tener una mayor comprensión para que nuestra conciencia sea ampliada y poder, Señor, que los cambios se generen en nuestra vida. Bendice, Señor, este curso, estas clases, a cada persona que le dedica tiempo, que tu espíritu no falte en ellos y que podamos conocer tu palabra a un nivel espiritual mucho más profundo de lo que el alma puede hacer solamente a nivel intelectual o a nivel emocional, sino que pueda producir frutos espirituales en una mayor comprensión de la relación contigo. Gracias por lo que hizo Cristo en la cruz, que nos ha dado todas estas bendiciones de la salvación. A ti sea el honor, el poder, el dominio y la majestad por los siglos de los siglos. Amén.